En este video resolveremos un ejercicio de esfuerzo cortante. El ejercicio nos dice que encontremos el esfuerzo cortante promedio en el pasador de 20 milímetros de diámetro ubicado en A y el pasador de 30 milímetros de diámetro que está en B, los cuales soportan la viga de la figura. Entonces, el ejercicio nos dice que debemos de calcular el esfuerzo cortante que se produce en este pasador A y en este pasador B, el cual tiene una fuerza o un peso de 30 kilonewtons. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer en el diagrama o en la figura es identificar qué esfuerzo cortante se produce, tanto en A como en B. Entonces vamos con A. Dice que este pasador lo está representando acá arriba, ¿sí? De forma lateral o vertical. Me dice que es un esfuerzo cortante doble. ¿Por qué razón? Porque el esfuerzo que está presentando lo que es el tornillo o el pasador requiere que se va a cortar o se va a hacer mayor esfuerzo aquí y aquí. O sea que tendría el esfuerzo cortante 1 y el esfuerzo cortante 2. Va a haber ruptura aquí y aquí. Entonces vamos con el esfuerzo cortante o el esfuerzo del pasador B, que es este, que nos dice que por la figura es un esfuerzo simple. ¿Por qué razón? Porque solo tiene una un solo corte, se podría decir, o una sola presión o fuerza en este punto. Por eso vendría a ser simple. Este vendría a ser solo el esfuerzo cortante 1. Entonces, como ya identificamos, es un esfuerzo simple. Y el esfuerzo simple tenemos que solo tiene reacción en Y. Entonces, lo que tenemos acá, o lo que vamos a resolver en A, es primero sacar las ecuaciones eh, de equilibrio con respecto al punto A. Pero debemos de identificar, lo que vamos a hacer es la reacción que hay en A para poder resolver los demás. Como ya identificamos si era un esfuerzo cortante doble o simple, vamos a tomar una parte de la estructura y de la viga que era en respecto al punto A, que teníamos el pasador junto con la viga, el peso de 30 kilonewtons, ¿sí? Era un esfuerzo cortante doble, ¿sí? Entonces teníamos la distancia, que era 2 metros con respecto a la fuerza ejercida en ese punto. Dice que el pasador es un esfuerzo cortante doble. Entonces vendríamos a sacar la reacción, ¿sí? O la resultante en A. Entonces, como es doble, tendremos que sacar las componentes verticales en X. Sería AX, ¿sí? Y AY. Siempre poniéndolas en el cuadrante positivo para poder resolver de manera eficaz y rápida.
No importa ahorita el signo porque ya en la resolución de las ecuaciones ya se determina si es que era hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba, hacia abajo. Si era positivo o negativo, si era positivo o negativo en y en X. Para obtener la resultante en A, ¿sí? Lo que debemos hacer es con la ley o el teorema de Pitágoras. Entonces la resultante en A sabemos que es igual a la raíz de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Entonces, como aún no tenemos ni ax ni ay, debemos de resolver con las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio se dividen en tres, que son la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. Son ecuaciones de equilibrio. Entonces, de las tres ecuaciones de equilibrio, la que debemos resolver primero vendría a ser la ecuación de sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque en la sumatoria de fuerzas en X tenemos dos incógnitas. Entonces no se podría resolver. En la sumatoria de fuerzas en Y tampoco, porque tenemos dos incógnitas que vendría a ser AY y BY, y acá sería AX y BX. Entonces, la única que nos representaría para resolver este ejercicio debería ser la sumatoria de momentos respecto a un punto. En este caso vamos a hacer la sumatoria de momentos en A con respecto al punto A. Entonces, la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Vamos a tener que lo que tenemos es la fuerza aplicada del objeto que es la fuerza que está aplicada en la viga para hacer la ruptura, que era de 30 kilonewtons, ¿sí? Que como está hacia abajo ejercida, entonces es negativa. Esto le multiplicamos por la distancia que es directamente perpendicular. Entonces, que vendría a ser desde A al peso, sería 2 metros, según la figura que nos mostraba. Esto más la tensión en B, ¿sí? Por el seno. La tensión en B siempre la tuvimos o la tenemos por que el pasador B es un esfuerzo simple, ¿sí? En un esfuerzo cortante simple, entonces solo vendría a ser que tenga una resultante en Y, ¿sí? Entonces, el seno del ángulo, ¿sí? Por la distancia, que vendría a ser 6, porque 4 más 2 es 6. Esto es igual a 0. Para obtener este ángulo, sí, lo que debemos realizar es la función trigonométrica de la tangente. Entonces tenemos que la tangente va a ser igual, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cómo obtenemos este cateto opuesto y este cateto adyacente? Es que en la figura nos mostraba que teníamos que en el punto C hacia el punto B teníamos un triángulo
ya dado con los valores o con los lados ya sobrepuestos, que en este caso la hipotenusa nos daba 5, el cateto opuesto con respecto a este ángulo nos daba 4 y el cateto adyacente que nos daba 3. Ya nos daban esos datos en la figura mostrada anteriormente. Entonces, para sacar la tangente de este ángulo con respecto a este ángulo, ¿sí? Lo tenemos que es el opuesto, vendría a ser 4 sobre el adyacente que vendría a ser 3. Entonces el ángulo, despejando, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 4 dividido para 3. Y el ángulo nos va a dar, ¿sí? ¿Qué nos da el ángulo de 53 con 13 grados? Ya obteniendo este dato podemos reemplazar en esta fórmula o en esta ecuación de equilibrio de momentos en A. Sí, entonces lo que vamos a realizar es reemplazar en este ángulo. Bueno, una vez obtenido el ángulo, lo que vamos a hacer es volver a poner lo que es el 30, que es la carga o el peso o la fuerza ejercida en la viga, que vendría a ser negativa porque está hacia abajo, ¿sí? Multiplicado por la distancia perpendicular más la tensión en B, porque solo tiene una sola resultante o una sola reacción que vendría a ser positiva, ¿sí? Con respecto a las componentes en X y en Y, que posteriormente ya habíamos obtenido sacado del pasador en B, ¿sí? Entonces, ¿qué multiplica el seno? Porque obviamente solo es la función en y cuando es en Y se utiliza seno. No siempre, pero con respecto al ángulo que sacamos, que ya vimos, que era 53,13, como que multiplicas o se multiplica por la distancia de la viga entre el punto A y B. Entonces entre el punto A la distancia era 2 metros más 4 metros, que nos vendría a dar 6. Sí, y todo esto es igual a 0. Entonces lo que debemos hacer es separar o despejar, perdón, la tensión en B, ¿sí? Entonces sabemos que la tensión en B va a ser igual a 30 por 2, que vendría a ser, como está negativo, pasa al otro lado positivo, sería 60, ¿sí? Dividido para el seno de 53,13 por 6, ¿sí? Que resolviendo esta ecuación nos da un total de 4,79, ¿sí? Entonces, resolviendo ya esta división, lo que tenemos que la tensión en B va a ser igual a 12,52 con la unidad que vendría a ser kilonewtons, ¿sí? Ya. Ya, ya obtenido lo que es la tensión en B con la sumatoria de momentos, con la ecuación de equilibrio de momentos, lo que vamos a resolver lo que sería la sumatoria de momentos en X, perdón, la sumatoria de fuerzas en X, que vendría a ser igual a 0. Porque como ya tenemos la tensión, entonces ya tenemos ya una ecuación acá. Entonces, sabiendo que la sumatoria de fuerzas en X, obteniendo de la figura del diagrama, tenemos que AX, ¿sí? Más
la tensión en B por el coseno de 53.13, ¿sí? Me va a dar igual a 0, porque esos son todos los valores que se tienen en X. Entonces, despejando lo que es AX, ¿sí? Tendremos que AX va a ser igual a la tensión en B por el coseno de 53,13. La tensión en B ya tenemos porque ya sacamos. Entonces, te decimos que es 12,72. Perdón, 12,52. Entonces, tendremos que 12,5 por el coseno de 53,13 nos va a dar un resultado de menos 7,5 kilonewtons. ¿Por qué negativo? Porque como está sumando la tensión en B, al otro lado viene a pasar como negativo. Entonces, de suma a resta. Por consiguiente, tenemos la resolución de la sumatoria de fuerzas en Y, que vendría a ser igual a 0, ¿sí? Verificando e identificando todos los valores que tenemos en Y con respecto a la figura ya mostrada anteriormente, tenemos que AY, ¿sí? AY más, perdón, menos 30, que vendría a ser el peso, ¿sí? Porque como está hacia abajo es negativo, más la tensión en B, que ya vamos a ponerlo directamente, que es 12,5, ¿sí? Esto multiplicado por el seno, porque como en X utilizamos coseno, en Y obviamente va a ser seno de 53,13, ¿sí? Que esto nos va a dar igual a 0. Entonces, todo esto ya vendría a ser todo lo que hay solo en Y, ¿sí? Entonces, despejando lo que es AY, tendremos que AY va a ser igual. Esto que está restando pasa a sumar, sería 30 menos todo esto. Entonces, haciendo lo que es esta operación de aquí, nos viene a dar un resultado de 9,99. ¿Sí? Entonces, allí nos viene a dar un total o un igual de 20 kilonewtons. Entonces, ya obteniendo lo que es AY y AX que anteriormente ya sacamos, que nos dio un valor de menos 7,5 kilonewtons, ya podremos sacar la resultante en A. Entonces, como vimos en los primeros pasos para resolver el ejercicio, teníamos que encontrar la resultante en A, ¿sí? Que esto era igual a la raíz de AX cuadrado más AY cuadrado. Entonces, la reacción en A me va a dar igual a la raíz de AX que ya sacamos, el valor, y a Y. Entonces, reemplazando quedaría que menos 7,5
al cuadrado más 20 al cuadrado. Entonces la reacción en A me va a dar igual a 21.36 kilonewtons. Una vez obtenido los datos de la reacción en A, que nos daba 21,36 kilonewtons, procedemos a encontrar lo que es el esfuerzo cortante en A, que nos dice que la fórmula es el esfuerzo cortante sobre el área. ¿Sí? Entonces, reemplazando estos valores, tendremos que el esfuerzo en A me va a dar igual a 21, ¿sí? A 21,36, ¿sí? Como era en A un esfuerzo doble, se divide para 2, ¿sí? Sobre o dividido para el área. El área de un perno o de un círculo viene a ser que es pi por los 20 milímetros de diámetro que nos dijo en el ejercicio, ¿sí? En el enunciado, al cuadrado, sobre 4. ¿Sí? Resolviendo esto, nos viene a dar que el esfuerzo cortante en A va a ser igual a 3 a 34 megapascales. ¿Por qué megapascales? Porque el área nos dio en milímetros, obviamente cuadrados, porque elevando al cuadrado sale 20 milímetros, y este nos dio en newtons, kilonewtons. Entonces resolviendo lo que es la ecuación, vamos a tener que nos da un valor de 3,33 perdón, megapascales, ¿sí? Ahora lo que debemos hacer es realizar la tensión, el corte en B, o el esfuerzo cortante en B, que nos viene a dar igual a B sobre A, ¿sí? Al esfuerzo cortante sobre el área. Entonces tenemos que el esfuerzo cortante en B, tenemos que, como es simple, no se divide para 2, pero como está en kilonewtons, debemos de transformar a newtons para que nos salga la respuesta en megapascales. Si esto también lo multiplicamos por 1000 para que nos salga en newtons, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es 12,5 de lo que sacamos de la tensión, ¿sí? Que vendría a ser ya el esfuerzo en B, multiplicado por 1000, ¿sí? Dividido para el área, que vendría a ser pi por los 30 milímetros que nos dijo en el ejercicio que tenía el pasador A, 30 milímetros, perdón, que tenía el pasador A, el pasador B, ¿sí? Al cuadrado, y todo esto sobre 4. Entonces, resolviendo esto, nos da que el esfuerzo cortante en B va a ser igual a 17,7 megapascales, milímetros cuadrados, newtons. ¿Sí? Y con esto ya tenemos lo que nos pedía el ejercicio, que era la tensión, el esfuerzo cortante en A y el esfuerzo cortante en B,
promedio.